pero en ese intervalo de tiempo entre una salida para una entrega y recibirla, acontecen todos esos accidentes y de repente, como dice, hay que hacer un protocolo, un manual y una concientización, si no la hay, a los choferes o a los pilotos de esos camiones, yo le digo piloto. En cuanto a formación, como te dije anteriormente, la responsabilidad primero tenemos que centrarla en el chofer. O sea, hay que trabajar ese chofer, hay que trabajar ese recurso. Eso suena muy bonito. Sin embargo, entiendo que el Intran fue creado por ley. Sí. Es que hay un cumplimiento por ley que cada individuo, cada chofer, cada dueño de empresa de transporte debe de cumplir. Saludos a todos, nuevamente aquí con Aprende y Emprende con Atide, la mejor forma de transmitir las ideas. Hoy, el día de hoy, estamos socializando en la temporada de la logística. Es algo que nosotros hemos traído aquí debido a la importancia que se ha dado con relación al tema y lo que nos pide el público para nosotros comentar y hablar. Nos han contactado para ver de qué manera en esta temporada tocamos temas muy neurálgicos que tienen que ver con la logística, el transporte, la seguridad, etcétera. Pero también hemos hablado de lo que hoy día en República Dominicana se ha tratado mucho el tema del transporte en general. Hay situaciones, hay momentos caóticos con relación a los entaponamientos que existen, donde las horas que pasamos ahí nos limitan el plan de acción que hemos tenido en algunos casos. En algunos días solamente nos da el día para una o dos reuniones si nos vamos a transportar de un punto a otro y donde tenemos que cruzar a veces la ciudad de Santo Domingo. República Dominicana crece y con ello crece el flujo de vehículos, el flujo de transporte a nivel general. Cuando hablo de transporte marítimo es terrestre, es aéreo, producto del desarrollo mismo que está obteniendo el país por su posición geográfica y por el interés de cada uno de nosotros, los dominicanos, que queremos aportar un granito de arena a ese desarrollo. El día de hoy vamos a hablar de la seguridad operativa en el transporte y de eso trajimos un invitado muy especial y experto en el área para que compartamos con ellos nuestras ideas. Ingeniero. Sí, buenas noches. Déjame ponerme los ojos. Estamos en vivo, ¿eh? Es importante que se sepa. Bien, esta noche, como siempre, damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar con ustedes una vez más, dando seguimiento a la secuencia de programas en el tema de logística. Pues hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que en cierto modo hemos sufrido, muchas familias han sufrido pérdidas con respecto a accidentes de tránsito. Hoy vamos a estar hablando sobre seguridad operativa en el transporte de carga. Para ello tenemos de invitado al ingeniero Edward Romero, un experto en materia de seguridad con vasta experiencia en el campo y por más decirlo, además de eso es docente. Esto porque lo menciono porque el docente siempre aprende un 85% más que los estudiantes. Eso me consta porque eso hace que el docente tenga que estar en constante investigación. Edward, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. De verdad me siento muy a gusto estar aquí de nuevo y sobre todo tratar temas de lo que me apasiona, que es la seguridad, prevención de riesgos laborales. En este caso,
seguridad vial y seguridad operativa en el transporte de cargas. ¿Sabías que República Dominicana, en cuanto a accidentes de tránsito de carga, estamos hablando de que ocupamos el número cuarto? Sí, se habla, bueno, en 2022 tuvimos aproximadamente 895 accidentes con vehículos pesados. Se representó aproximadamente un 8.8% de los accidentes ocurridos en ese año. En tema de porcentaje se puede ver poco, pero es mucho. Sí, lo que pasa es que un accidente de un camión, por ejemplo, el último que vimos a final del año pasado, pues dejó mucha muerte y muchas pérdidas, tanto materiales como humanas, por lo que el impacto es mayor. Mucho mayor cuando es pesado. No sé si ustedes recuerdan el accidente que ocurrió ahí en una estación de combustible, no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero fue Hasta, en Las hasta Caobas. tanto no paguen, ¿no, verdad? Porque no es que Sí, estamos en contra de mencionar a nadie, ¿eh? Todo lo contrario. En Aprende con Atides, pues estamos abiertos. Adelante. claro. Eh, Ahí ocurrió un accidente donde una patana perdió el control. Y si lo vemos como un accidente per se de esa patana, decimos, bueno, hubo un accidente. Pero como tú dices, ¿cuántos vehículos no arrolló esa patana? Esa patana entró dentro de la estación y provocó un incendio. Entonces tuvo pérdida material, pérdida económica, propiedad, equipos, pero también de vidas, porque arrolló vehículos, hubieron muertos. Entonces, cuando hablamos de transporte en vehículos pesados, estamos hablando de un riesgo mucho mayor que un simple transporte, un vehículo liviano que va un solo conductor al trabajo. O sea, estamos hablando de que hay un conductor, hay vida, pero también estamos hablando de que el impacto perjudica la propiedad, perjudica otras personas que están en la vía, pero también el medio ambiente. Sí, en ese sentido, todos estos temas, evidentemente cuando hablamos sobre la seguridad en el operativa del transporte de carga, ¿por qué operativa? Porque ahí entra lo que son varios elementos a considerar, porque estos temas que nosotros tratamos en este programa son meramente preventivos, son educativos, y precisamente por eso vamos a desglosarlo, que nos permite entender, ¿no, verdad? Cómo podemos prever que estos accidentes sigan ocurriendo en la magnitud que están ocurriendo. Claro, hay que iniciar con el chofer. Creo que es la matriz principal con la cual hay que trabajar cuando hablamos de seguridad en el transporte. ¿Por qué? Porque la máquina no se maneja sola. O sea, si se está conduciendo en base a un GPS automática, decimos, bueno, la persona no tiene tanta incidencia, pero cuando ocurre un accidente, por estadística, ya se tiene prediseñado que el 98% para ser conservador, 98% de las causas de accidentes se debe a actos inseguros, se debe a una falla humana. Estamos diciendo que de esos 800 y algo de accidentes, casi 900 accidentes en el año 2022, el 98% de las causas, para no decir un 100% o un 99%, se debió a una falla del conductor, una falla humana, ya sea del conductor o de la persona que se encarga, el dueño, de administrar lo que es el mantenimiento, porque puede haber un fallo en la vía. Falló, se estalló una llanta, por ejemplo, que es responsabilidad del conductor y también del propietario, y estamos hablando que es un fallo de la persona. Entonces, si un fallo de la persona, un acto inseguro, ha habido condenas sobre estos accidentes en cuanto a los choferes, porque estamos hablando que hay vidas de por medio. Sí, de manera judicial hay una consecuencia para el conductor. Siempre que hay pérdida de vida, si hay, por ejemplo, pérdida de propiedades, ya ahí muchas veces se le adjudica a la empresa propietaria del transporte. Imagina que yo tengo una empresa de transporte de carga y un chofer mío tiene un accidente, pues entonces y ese accidente produjo el incendio de una localidad. Entonces a mi empresa se le adjudica esa responsabilidad porque ese empleado es mío. Ahora,
hay una responsabilidad civil también del chofer cuando el chofer afecta a una persona. Ya hay una responsabilidad suya como conductor, ¿verdad? Porque hay leyes de tránsito que debe cumplirla el conductor, Sí, no el yo empresario, no la veo, persona que propietaria. sí, yo veo sobre este punto, tenemos lo que es la responsabilidad de parte de la empresa o dueño del vehículo, que en ocasiones es el mismo chofer que ha hecho un emprendimiento, Sí, empezó bueno. como ayudante, se hizo chofer, compra su primer camión, compra su segundo camión y entonces se hace una Propietario, compañía de transporte. sí, Ahora bien, vamos a poner el caso de que el camión tenía su seguro. El seguro sí, cubre todos los sí, daños tiene seguro. materiales y ahí es donde viene lo que es la pena civil. Ahí yo entiendo de que independientemente de la pena, del seguro y demás, lo que tenemos que preservar es la vida humana. Y para ello se necesita mucha conciencia de los empresarios y de los choferes. Pero el tema de estos choferes, cuando hablamos de lo que es mercancía de carga, pues esto tiene que llevar una formación y un cumplimiento de la ley. Claro. En cuanto a formación, como te dije anteriormente, la responsabilidad primero tenemos que centrarla en el chofer. O sea, hay que trabajar ese chofer. Hay que trabajar ese recurso, que para mí es el más importante, según mi experiencia, el más importante en el tema del transporte, la persona que conduce el vehículo. Lo primero es que la empresa, imagínate que esa misma persona que compró 3 unidades y es chofer y propietario al mismo tiempo, el Intran, inmediatamente yo registro, porque cada unidad de transporte de carga en el país debe estar registrada en el Intran. Hay que empezar por ahí. Entonces, el Intran te exige unos documentos, unas especificaciones. Tiene que cuánto eje, qué tipo de vehículo, la marca, el año, todo. Entonces, yo registro ese vehículo pesado en el Intran o mis unidades en el Intran. El Intran, inmediatamente tú me entregas ese registro, yo debería, que no se está haciendo, debería solicitarte un programa de seguridad de tu empresa, porque es una empresa, tiene RNC. Y en ese programa, ahí entonces donde inicia el tema de la formación. Porque ese programa yo te voy a exigir, tienes un programa, bien, entonces tú tienes un elemento ahí de capacitación. Tú das inducción a tu personal. Hay que empezar por ahí. ¿Cuáles capacitaciones tú le das a esos choferes? Y todo sale de ese manual de Eso, seguridad que debe eso, exigir. eso suena muy bonito. Sin embargo, entiendo que el Intran fue creado por ley. Sí. Es que hay un cumplimiento por ley que cada individuo, cada chofer, cada dueño de empresa de transporte debe de cumplir. Entonces, lo que no se explica es que en la práctica siguen habiendo 98% por causas de la imprudencia del chofer, porque no vamos a decir que no lo conocía, porque de una manera u otra, este chofer tiene su licencia y hay que ver entonces si esta licencia fue realmente a través de un examen, de una evaluación, Fidedigna, sí. o también entró lo que es suerte. En esto no podemos jugar a la suerte. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de formación que debe de tener independientemente del cumplimiento de la ley? Es cumplir la ley. Simplemente cumplir la ley. Si el Intran es que tiene que hacer su trabajo. Entendemos que cuando están creadas las normas, las leyes, los reglamentos, es para hacerlo cumplir. Pero, infortunadamente, hoy todavía vemos casos que tú dices, pero ¿cómo hubo un accidente ahí? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué falló? ¿Qué falló? Entonces, vamos a empezar por ahí, por el tema de formación de los choferes. ¿Qué tipo de formación básica debería de tener? Lo primero es licencia fidedigna, comprobable. O sea, ok, No comprada ni nada de eso. A veces, mira, se compró la licencia ese. ¿cómo yo compruebo que es fidedigna? Bueno, te debo hacer un examen práctico, yo como empresa. O sea, yo tengo una empresa de transporte, te estoy contratando a ti como chofer mío, perfecto. Tu licencia, tienes. La licencia la verifico si es verdadera, porque puede ser, bueno,
han aparecido choferes o candidatos con licencias falsificadas. Entonces, verifico que es real, hago el cruce, ok, es verdadera, perfecto. Vamos a hacerte un examen práctico ahora. Yo como empresa, que tengo un personal que tiene experiencia en el manejo de vehículos pesados, experiencia práctica, pero también preparación, formación, que conoce tanto la práctica del transporte de carga como el tema de la teoría, que es 50-50. Ambas son importantes. Entonces esa persona le hace una prueba a ese chofer y asegura de que esa persona sí está realmente capacitada y tiene la experiencia en el manejo de vehículos pesados y la carga que va a transitar. Porque no es lo mismo tú tener experiencia en manejo de vehículos pesados y la licencia que tú conocer cuáles son los controles de seguridad para manipular la carga que tú vas a transportar. No es lo mismo transportar maíz que transportar GLP. Están las autoridades del Intran preparadas con los equipos, con la tecnología, para validar de que la licencia, cuando yo lo entre en el sistema, ver el historial completo del chofer. Te digo esto porque ya existen tecnologías que en tiempo real se puede monitorear cuando existe una inspección. Y ahí vemos que hay falencias o hay oportunidades de mejora. Hay oportunidades. Hasta ahora hay una forma electrónica de cómo comprobar una licencia y cómo comprobar una placa. Pero un historial hasta ahora no se tiene. Realmente no se tiene. Es una oportunidad de, por ejemplo, yo saber yo escaneo tu licencia y poder ver tu historial de accidente, reportados. Ver, por ejemplo, en qué empresa tú trabajas. Nosotros carecemos de estadística como país. Y no solamente, vamos a decir, de accidentes, sino el historial de ese chofer. ¿Dónde ha trabajado? ¿Cuántas oportunidades de transportación ha tenido? ¿Cuántos accidentes ha tenido Porque durante toda su vida? Al final Importante. es un piloto. Sí. Es que Igual que un piloto que lleva su récord de horas trabajadas. Hay países que llevan el control de horas trabajadas a esos transportistas en camiones por la importancia de ellos. Y también se lleva, se debiera llevar control en un país como este. Como por ejemplo, creo que el transporte de automóviles con relación a Didi, Transporte de personas. transporte de sí. personas, llevan el récord de los taxis, de los choferes. Y hasta la imagen te la dan y todo para Sí, lo que tienen. tú sepas Tienen un registro. cómo, si hay confianza. Por ejemplo, hay un vínculo, eso crea un vínculo de confianza entre el usuario y lo que es el transportista. En la parte de los vehículos pesados, como se ha dicho, sería muy interesante por lo delicado que es y los riesgos que tiene y la valoración con relación a qué transportan, el tipo de vehículo, los accidentes, qué es lo que ocasionan. Debiera tenerse un récord por cada uno de esos transportistas que con su licencia, como dice usted, Claro, escaneada. que escaneada, que se hable de que ha tenido tanto accidente, cómo, dónde, cuáles fueron los efectos, porque eso también provocaría una mejora, no solamente para tomar la decisión con relación a si tú le das la parte laboral a un transportista, sino que ellos también se cuidarían mucho para no tener ese récord. Y yo creo que es una oportunidad que se puede trabajar bastante bien. Agregando ahí a esa parte, yo entiendo que sería muy interesante hacer un levantamiento sobre las empresas formales y estas empresas informales. Dígase, Arcado Enríquez, que tiene un camión y le da servicio a Network Innovations, una empresa de tecnología que transporta cargas. Es tener identificado cada una de esas compañías formales e informales. ¿Para qué?
Estas compañías, dígase a los propietarios y a los choferes, crear programas de formación que permitan no solamente el respeto a lo que son las normas de tránsito, a la ley de tránsito, sino el tema de manejo defensivo. Claro. O sea, vemos que los camiones, cuando nosotros vemos un camión, ¿qué hacemos? Oh, le dejamos el espacio porque ellos no frenan. Miedo. Ya, le tenemos miedo. Toda la población le tiene miedo porque viene un camión. Un camión que no tiene luces, que no tiene guardalodo, que las gomas están lisas. No tiene bonete. O sea, no tiene bonete. Que le falta todo tipo de condiciones para que pueda estar operando. Y están operando. Pero hay otra cosa. Desde que un chofer choca, lo primero que agarra un bate. Lo primero que agarra un bate. Yo entiendo que hay que darle estos cursos de inteligencia emocional para que situaciones como esta se puedan trabajar. ¿Qué se le podría dar en ese sentido? Parte de la capacitación que debería recibir un chofer, lo primero es seguridad en el tipo de carga que están manipulando. Por ejemplo, tengo un chofer que va a transportar GLP o gasolina. Lo primero que debe hacer es, ya aparte de lo que hemos hablado de licencia, ya yo estoy seguro que la persona tiene experiencia. Ahora déjame ver si tú sabes o si no sabes, déjame entrenarte previo a tomar el volante en las propiedades del combustible o de la materia que tú vas a transportar. ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Qué hacer en caso de un derrame o un escape de esa sustancia? ¿Qué hacer en caso de un accidente? Si tú te accidentas, se vuelca, tú quedas hábil, que te puedes mover y ves un escape, ¿qué hago? ¿Cómo yo detengo ese escape? O si hay un derrame, ¿cómo detengo o contengo ese derrame? Y son entrenamientos que debe recibir cada chofer antes de poner la mano al volante, no durante ni después, antes. Y ese entrenamiento debe haber un refresh, como se dice, anualmente. O sea, no es que yo te entrené en tu inducción y te di un entrenamiento inicial y luego te olvidé por 10 años. Todos los años hay que actualizar esos entrenamientos. ¿Qué otro entrenamiento? Un entrenamiento práctico de tu ruta. Yo debo enseñarte cuál es tu ruta. Y como hablamos de tras cámara, que hablábamos de cuál es tu ruta principal y cuáles son tus rutas alternativas. Para que tú no improvises y no hagas lo que se van a desayunar en el comedor de Juana. Pero tú cruzas por un desnivel en la 27 y fácilmente tú ves una patana cruzando. Sí. Eso está prohibido. Tú ves, por ejemplo, que cruzó una patana y sin querer, porque eso ocurre sin ellos querer, lo que no hay una planificación, chocó el puente y tumbó el puente. Esa empresa no tiene una planificación de ruta, porque yo debo ver en esa ruta que tú vas a cruzar por debajo de un puente seco. Y si la patana cabe o no cabe. Sí, hay algo que hay que agregar, es que también la infraestructura todavía hacen falta hacer muchas mejoras. O sea, muchas veces tenemos una carretera que en la ciudad tú la ves muy bonita, eso hay que estar claro, está muy bonita la ciudad. Pero cuando tú te vas a los pueblos, tú ves hoyos por todas partes. Y un solo hoyito, solamente por desviar ese hoyito, la cola de atrás te vuelca una unidad. Te puede volcar una unidad, pero puede ocasionar accidentes a otros. Sí. Parte también de las capacitaciones que debe recibir un chofer es capacitación de plan de emergencia. O sea, yo sé que tú sabes conducir, o ya tú conoces la materia que estás conduciendo, lo que estás transportando, ya la conoces, qué hacer en caso de que haya un escape o un derrame, pero tenemos un plan de emergencia. Hay un plan en caso de que me empiecen a robar materia sin yo saber qué plan yo tengo. Yo no puedo, la mercancía. De la mercancía. No puedo improvisar ahí y no puedo, como tú decías, pelear con quien está robando porque te puede matar. Normalmente en la República Dominicana esa mercancía se pierde. Entonces, fíjate que cuando se está contratando una compañía de transporte, lo primero que se le pide a la compañía de transporte, al dueño, es muéstrame la póliza de carga. ¿Por qué? Esa póliza tiene que cubrir todo lo que yo esté cargando. Claro. Porque lamentablemente aquí en República Dominicana, un camión de arroz se volca, usted no puede con 10 libras en el supermercado. Tiene que llevar un carrito.
por ahí puede con un saco. Con 2 sacos te cargan. Pero además de eso, he escuchado de casos que agreden al chofer. Sí, claro. Entonces, continúan aquí con ese protocolo, que es importante conocerlo. El chofer en muchas ocasiones tiene que huir. Yo que he investigado accidentes con unidades con vehículos pesados, parte de lo que yo siempre le decía a los conductores y le digo cuando ocurren es preserva tu vida. Primero tu vida. Se está derramando la materia, el elemento, se está escapando el gas, se está derramando el líquido. Haz el esfuerzo de contenerlo y de evitar que se propague o que esto produzca un accidente y se pierdan vida o propiedad o medio ambiente. Pero si no puedes, conserva tu vida. Si tú estás transportando algo alimenticio, preserva tu vida. Tienes un accidente, tienes una eventualidad, están robando, hay muchas personas, tú sientes el ambiente tenso, preserva tu vida. Y muchas veces ocurre un accidente y lo primero que muchas personas van es, ¿qué se perdió? ¿Qué se derramó? ¿Cómo está el camión? ¿A quién llamó primero? Y lo primero que yo pregunto es, ¿cómo está el chofer? Sí. Ocurre un accidente en la avenida Circunvalación, ¿cómo está el chofer? El chofer está a salvo, perfecto, entonces vamos a ver. Y la unidad se volcó. Ok, ¿y con qué chocó? ¿Y qué ocurrió? Porque primero, como hablamos al principio, primero la persona, Sí. primero la vida. El chofer está bien, pero hay que tomar alguna acción, hay que comunicar. Hay un accidente, hay afectado o simplemente se volcó y hubo pérdidas materiales y va a acontecer de que realmente los que van a ayudar o a buscar la mercancía, él tiene que sobreprotegerse del que no lo agreden, pero él debe de comunicar. ¿A quién sería la primera persona que debe comunicar? Siempre lo primero que se busca en un accidente con una unidad pesada es, lo primero que tiene que haber un plan. Y hablamos ahorita, Sí. estamos hablando de la capacitación y la inducción al personal, que debe venir de un programa de seguridad, de un manual de seguridad, que debe exigir el ministerio a esa empresa que se constituyó y de la mano con el Intran. ¿Qué yo recomiendo? Yo soy del Intran, recibí una nueva empresa que está inscribiendo sus unidades en el Intran. Yo ese comunicado lo envío al Ministerio de Trabajo y hago un cruce. Y digo, mira, aquí tengo una unidad que transporta carga. ¿Qué debe hacer el ministerio? Vamos a exigir el programa y el manual de seguridad. Con el manual viene todo lo que estamos hablando. O sea, hay que empezar por ahí. Si eso aconteciera, entonces la empresa tuviera el manual y capacita a la persona en el elemento del programa que es emergencias. Y cuando le ocurre un accidente, que la empresa define un plan de emergencia en caso de accidente. Lo primero que se busca en un accidente es, como dije al principio, pues preservar la vida. Si la vida está salva, como tú dices, entonces vamos a ejecutar el plan. ¿Quién ejecuta el plan? El conductor, si está hábil. Quedó vivo, está móvil, puede accionar. Ese conductor debe activar el plan de emergencia en ese caso, en caso de accidente, y si accidente con derrame, en caso de accidente y derrame. O accidente y un escape, en caso de accidente y escape. Bueno, debe saber dónde está. Si hay un derrame o un escape, debe saber el conductor dónde está la parada de emergencia de esa unidad. Todavía la transportación no es combustible, pero los tanques que tienen estos camiones son gigantescos. Sí. Se volca, hay combustible en el medio. O sea que es importante que ese protocolo, todos los protocolos para en caso de emergencia, en caso de accidente, pues tengan ese elemento. ¿Qué hacer? ¿Qué investigar? ¿Qué es lo primero que yo voy a buscar en la volcadura del vehículo? En el mío, porque yo puedo tener y provocar otros. Pero ¿qué pasa? Yo conozco mi vehículo, conozco mi camión, conozco mi contenedor y yo sé que si cayó del lado donde está el tanque o de los dos lados hay tanque de combustible. De los dos lados. Por ejemplo, si es GLP en este caso. Sí. No, el mismo camión. El combustible que utilice, sea gasoil que utilicen, Un lado. o sea GLP. Ok, no usa lado, Pero usa compartimiento detrás. compartimento. Sí, detrás. O sea, tú tienes, si es, por ejemplo, diésel, Sí. tú puedes tener diésel regular y premium, por ejemplo, y tú tienes compartimiento, no uno al lado de otro, sino uno detrás de otro. Tú puedes tener aquí un compartimiento diésel y al lado, o sea, pero no al lado, sino detrás. No, esa parte Tienes yo un lo tanque entiendo. detrás. Es el combustible mismo que utiliza la unidad de transporte para moverse.
Te veo que refieres tiene, no al que tiene, transporta, no, no, sino no, al que tiene. al del Porque vehículo. imagínate que está Sí, tiene dos cargando, tanques, uno al lado que del otro. una mercancía, sacos, cajas Dos que está tanques uno del cargando, lado de otro. pero hay una volcadura, pero el mismo camión tiene El tanque de combustible al tanque de lado. combustible. Sí, O sea, estamos hablando que tiene más de 10 galones de combustible a cada tanque. sí. Entonces, Edward, en algunos casos, nosotros estamos viendo, por ejemplo, asumiendo qué es la transportación, la logística, lo que es el tema de las entregas, la salida. Pero en ese intervalo de tiempo entre una salida para una entrega y recibirla, acontecen todos esos accidentes y de repente, como dice, hay que hacer un protocolo, un manual y una concientización, si no la hay, a los choferes o a los pilotos de esos camiones, yo le digo piloto, para darle un poquito más de altura, sí, que no son cualquier chofer. claro. Entonces, hay algo muy relevante y es con la parte de seguro, con relación a esa parte en la transportación. ¿Cómo se maneja eso cuando hay accidentes y que hay vida de por medio? Bueno, hay dos tipos de seguro, que es seguro de la propia carga, como tú decías. La empresa tiene un seguro para el transporte de su carga, Sí. ¿verdad? Pero también si hay daño a tercero, ese tercero también tiene un seguro. Pues entonces, ¿quién paga? ¿Quién es el responsable? La persona que accionó, la persona que provocó el evento. Pero también aparte de eso hay un seguro, que es el seguro de vida de la persona y el seguro de la unidad per se. Entonces, ahí cuando ocurre el evento, simplemente es evaluar cuál fue la consecuencia. Y depende de la consecuencia, entonces se apela Ahí se asignan las la responsabilidades responsabilidad al que compete. al seguro que compete en ese caso. Una pregunta. Con relación a la movilidad dentro de la ciudad, por ejemplo, Santo Domingo, que en República Dominicana, hay un tema y hay una situación hoy día que está muy caldeada y es la poca movilidad de los vehículos. Más entiendo que a nivel de entrega, a nivel de logística, ¿cómo toman eso, por ejemplo, los transportistas y los dueños de carga? ¿Cómo lo están tomando el día de hoy a la salida de un camión para una entrega específicamente? En el tiempo. Me explico. Hay algunas situaciones que yo duro 2 horas en un tapón para llegar de un lugar a otro aquí dentro de la ciudad. Cuando yo en 2 horas llego a Santiago. Sí. Entonces se ha minimizado, hay una desesperación dentro de la ciudad con relación a querer ser primero y cómo han visto para regular esa parte, qué posición han tomado los transportistas para educar y también para evitar accidentes, porque como se comentó al inicio, hay un tema que arrastran los transportistas de vehículos pesados y el irrespeto. ¿Cómo para cruzar primero porque están esperando una carga? ¿Qué se le pone a la mente o qué debe de corregirse en un plan para eso? O de un plan de ética, qué sé yo, para controlar esa parte, porque como dijo el ingeniero ahorita, todos nos sentimos intimidados en medio de la calle en cuanto vemos un transporte como ese. Sí. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está pensando para mejorar esa parte? Bueno, ahora mismo las estrategias las están definiendo las empresas privadas y grandes empresas. Cuando hablamos de una empresa de transporte pequeña, no tienen ese control. Lamentablemente, no tienen programa, menos van a tener el control. Pero ese control sí lo establecen las grandes empresas. Hay una parte de capacitación que habla sobre seguridad vial, manejo defensivo, manejo seguro de carga. Es un entrenamiento que se le imparte a personal de grandes empresas para que maneje el tema del estrés en el transporte. Cuando hablamos de seguridad vial, hay una parte que se habla de inteligencia emocional y se le habla de la seguridad vial y sobre todo muy puntualizado a la seguridad vial dominicana. Sí, hay una buena práctica. Quiero que amplíe un poquito más. Nos queda unos 4 minutos, pero no quiero que quede fuera.
Como parte de evitar accidentes, pues una de las buenas prácticas son las inspecciones que se le hace antes de salir y durante todo el trayecto. Brevemente, sí nos gustaría que explicara en qué consiste ese tipo de inspección para prevenir cualquier tipo de accidente que pueda ocurrirse en cualquier unidad de transporte. Sí, parte del programa que yo sugiero, como hablamos ahorita de Intran junto al Ministerio de Trabajo, se le sigue a las empresas, a toda empresa que registra unidades en el Intran, debe tener en su programa unos registros de inspecciones de preuso, se le llama inspección de preuso. Un registro, un formulario que te dice todas las coletillas que tú debes verificar en la unidad y al chofer se le da un entrenamiento en su inducción sobre ese formulario. Entonces ese formulario es básicamente un checklist de sí, no y quizás comentarios, sí, no comentarios. Los neumáticos están en buenas condiciones, sí, no. Ah, hice la ronda 360 grados. Hay una ronda previa que se le hace a los vehículos antes de utilizarlos diariamente, o antes, no diariamente, antes de cada uso. Si lo usas 3 veces al día, te van a hacer 3 rondas para verificar tanto que no haya nada de peligro alrededor, pero también la condición. Y los frenos funcionan correctamente, encienden las luces, un sinnúmero de elementos que Los hay que fluidos están verificar. todos completos. Todo, o sea, hasta el limpiavidrios, que lo podemos ver como algo insignificante cuando un vidrio empañado puede generarte una condición insegura y un accidente fatal, por ejemplo. Entonces, se habla de ese formulario, se llama preuso, que debe completar en una empresa con un programa, debe completar ese conductor diariamente antes de utilizar la unidad. Y obviamente debe haber una persona que le dé seguimiento a esas inspecciones diarias de que tú le estés realizando y yo auditar de que le estás haciendo conscientemente. Porque ¿qué pasa? Yo tomo mi preuso, todo está ok y me voy a trabajar porque quiero salir a producir. Entonces debe haber siempre una parte que audite. Sí, estas son buenas prácticas que es importante que desde el punto de vista de Aprende y Emprende con ATIDE, como parte de nuestra responsabilidad social en cuanto a lo que es la educación, pues estaremos trayendo temas de este tipo. Quiero invitarlo a que nos sigan en nuestro canal Aprende y Emprende con ATIDE, darle me gusta y se suscriban porque como este tema tenemos otro tema de mucho interés. Joaquín, algunas palabras finales. Bien, nosotros con el propósito, como dice el ingeniero Arcadio Enrique, de llevar información positiva a la sociedad, hemos escogido este tema hoy porque realmente necesitamos, como decía al principio, en un país en desarrollo, de crecimiento en todos los ámbitos, ir pensando en cada una de las cosas de cómo organizarse. Y una de las cosas mejor posible para hacerlo es tratar de trazar un plan para cada cosa, para darle seguimiento documentado. Ya cuando uno tiene la disciplina, la costumbre, etcétera, ustedes saben que para montarse en su vehículo usted tenía que darle una vuelta al carro para ver si las gomas están en condiciones. Pues así mismo sería lo que estamos hablando ahora de lo que es el transporte de carga, que seguiremos hablando más adelante. Así es. Ingeniero, para despedirse, ¿algún consejo, una palabra? Sí, puntualizar. En el país tenemos una ley de tránsito, que es la ley 6317. Todo conductor debe conocerla y leerla para saber cuáles son sus responsabilidades y pues qué debe hacer para manejar de forma segura en nuestro país. Y también, por último, quisiera focalizar algo que no hemos hablado y es el tema de la ley medioambiental, que también exige que toda unidad, vehículos pesados, debe realizar medición de emisiones, porque aparte de los accidentes, pérdida humana y de propiedad, también y de materiales, estamos hablando de daño al medio ambiente grave por un tema de emisiones. Entonces, cada empresa que tiene unidad pesada, pues debe procurar cumplir también con esa ley y es un buen aporte que hacemos a nuestro país. Excelente aporte. Al final nos despedimos esta noche
Así que Jesús Gómez y el ingeniero Alcado Enrique lo han acompañado hoy con su invitado especial para hablar de transporte pesado, su forma, la disciplina y la organización. Y recuerden lo último, tratando también el medio ambiente. Así que nos vemos en la próxima.